Buenos días, buenos días. Un gusto Bueno, saludar, un gusto saludarles, ¿verdad? Nuevamente, ¿cómo están? muy bien, gracias. ¿Y usted? Perfecto, muchas gracias. Todo bien también. Me alegro. Vamos a iniciar, ¿verdad? El día de la clase de hoy ya, martes, ¿verdad? Vamos a iniciar con los que estamos. Los que no están, pues se pueden ir integrando, ¿verdad? En el transcurso de la clase. El día de ayer estuvimos viendo, ¿verdad? Un poco de tablas de frecuencia. Vamos a empezar, ¿verdad? Donde nos quedamos el día de ayer para ver otras características, ¿verdad? Ver otras herramientas, ver otras opciones a las tablas de frecuencia. También, ¿verdad? Para que podamos conocer de ellas. Entonces les voy a proceder a compartir pantalla ahorita para que lo vean, vayamos viendo, ¿verdad? Ahorita en un momento les comparto. Como ustedes observan aquí en sus pantallas, yo tengo abierto ya un ejercicio, bueno, un ejercicio, una base de datos, ¿verdad? Con una variable. Esta no es la que hemos estado trabajando nosotros, porque esta tiene, es la que vimos ayer. Esta, por ejemplo, tiene un poco más de respuesta, ¿verdad? Tiene 50. En aspecto, ¿verdad? Está buena, ¿verdad? Entonces, es parecida, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos 11 variables y habíamos dicho, ¿verdad? El día de ayer que si nosotros queremos crear tablas de frecuencia, ¿verdad? Pues ahí solo recapitulando un poco, nos vamos a la ventana de analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Ahí vamos a encontrar, generalmente cuando nosotros utilizamos cualquier herramienta dentro del programa, ¿verdad? Nos aparece dos formas en que nosotros podemos verla. El nombre completo, como ustedes observan en sus pantallas, que es esta sección que tenemos aquí. Pero yo, en mi caso particular, generalmente me gusta trabajarlas en la manera abreviada, ¿verdad? Entonces doy un clic derecho y ahí me da una opción donde me dice mostrar nombres de variable, ¿verdad? Entonces si yo doy un clic ahí, observemos que cambian todas, ¿verdad? Entonces yo ya tengo una visión más específica general de la variable que yo quiero. Entonces habíamos dicho que podemos construir tablas de frecuencia de una en una o varias, ¿verdad? Por ejemplo, zona, vamos a elegir zona y podemos elegir, por ejemplo, el nivel educativo, ¿verdad? Ya sabemos cómo crear las tablas de frecuencia y vimos. Solo le dábamos a aceptar. Pero nosotros también, si observamos aquí, vemos otro tipo de opciones que nosotros podemos agregar a las tablas de frecuencia, ¿verdad? Si en un caso, por ejemplo, decíamos otra información aparte. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos aquí la primera opción, nos dice estadísticos. Dando un clic ahí, nos va a abrir a nosotros otra ventana donde vamos a ver diferentes herramientas que están desmarcadas, ¿verdad? Están desmarcadas porque, bueno, no las hemos marcado, ¿verdad? Porque en este caso, por defecto vienen desmarcadas. Para un efecto de ejercicio, por ejemplo, si ustedes observan aquí, podemos ver cuartiles, percentiles, que son conceptos, ¿verdad? Herramientas bien estadísticas, desviaciones estándar, variancia, ¿qué queremos sacar nosotros, verdad? Puede ser que en un estudio, en una investigación que nosotros estemos trabajando, queremos hacer o conocer esos datos. Si nosotros, por ejemplo, observamos acá las medidas de tendencia central, encontramos las tres, ¿verdad? Contamos la media, la mediana y la moda. Si nosotros, ¿verdad? Quisiéramos obtener esos datos, pues simplemente solo los marcamos, ¿verdad? Media, mediana y la moda. Acordémonos que estos conceptos son bastante relacionados con la estadística. Si no los conocen, pues como no hay ningún problema, ¿verdad? Podemos verlos aquí en un aspecto general sobre qué se refiere cada uno de esos conceptos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que aquí ya marqué las tres y aquí solo vamos a darle continuar y aceptar. Entonces observamos, ¿verdad? Aquí nosotros observamos que están las dos tablas de frecuencia que nosotros obtuvimos, la zona de residencia y el nivel educativo. Con la diferencia, ¿verdad? También que nos lanza, en este caso, por ejemplo, hay un aspecto que quiero mencionarles, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, la media viene siendo el promedio, ¿verdad? La media viene siendo el promedio
En otras palabras, el promedio puede ser de un conjunto de datos. La mediana viene siendo, ¿verdad?, el número que queda en el centro en un conjunto ordenado de datos, ¿verdad?, ordenados de manera ascendente, ¿verdad?, o sea, de menor a mayor. Y la moda es el número, ¿verdad?, o el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Pero aparte de eso, sí quiero mencionarles, ¿verdad?, que por ejemplo el promedio yo se lo puedo sacar ¿a qué variables? Y la mediana, por ejemplo. Se lo puedo sacar a valores de tipo escala, ¿verdad? O valores cuantitativos. Puedo sacarle el promedio a la talla, a la edad. Por ejemplo, puedo sacarle el promedio o la media a los ingresos. Entonces, para que no nos lance algún tipo de error el programa, ¿verdad? Entonces, para ello, igual hacemos el mismo procedimiento, siempre utilizando los atajos, ¿verdad?, que nos proporciona el programa. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, variables cuantitativas o de escala, por ejemplo, como la edad. Aquí tengo la edad, ¿verdad? Selecciono estadísticos y yo quiero, por ejemplo, la media, la mediana y la moda de esa variable de edad. Vamos a dar colocar aceptar. Y aquí encontramos nosotros, ¿verdad?, nuestra tabla de frecuencia, que es esta que tenemos acá, que nos dice, ¿verdad?, cuántas personas hay por edades. Y aquí encontramos los valores nuevos que acabamos de integrar, que es la media, la mediana y la moda. Entonces lo interpretaríamos de la siguiente forma, ¿verdad? Diríamos que en promedio de años, ¿verdad?, en este estudio andan en un 32.36 años, ¿verdad? La mediana, ¿verdad?, o sea, el valor que queda en el valor central del conjunto de edades ordenadas de manera ascendente, queda el número 29, o sea, la edad de 29, ¿verdad? Y la moda, observemos aquí nosotros que la moda nos dice 29. O sea que en este estudio que tenemos nosotros aquí, todas las personas que contestaron, la mayor parte de las personas tienen 29 años. Y eso lo corroboramos aquí. Y lo podemos corroborar también en nuestra tabla de frecuencia. Si observamos aquí la sección donde dice 29, observemos que dice frecuencia 8, ¿verdad? O sea que 8 personas en este estudio que estamos tomando en cuenta nosotros tienen 29 años, ¿verdad? Eso para efectos si nosotros nos interesa sacar de algún ejercicio, ¿verdad?, estas medidas de tendencia central. Igualmente, ¿verdad?, si nos vamos a frecuencia, restablecemos esto, ¿verdad? Y podemos utilizar, por ejemplo, el tema de los ingresos o el tema, por ejemplo, del peso también, ¿verdad? También está el tema de la talla, cualquiera, ¿verdad? Vamos a elegir la talla, seleccionamos estadísticos y podemos, en vez de seleccionar estas de tendencia central, podemos seleccionar perfectamente medidas de dispersión, ¿verdad? Puede ser la desviación estándar y la varianza, ¿verdad?, que más que todo establecen cuánto se dispersan, ¿verdad?, o varían los datos alrededor de su media. En un caso nosotros lo ocupemos, ¿verdad? Estamos hablando hipotéticamente, si lo ocupamos lo podemos tomar en cuenta. Entonces aquí seleccionamos continuar y aceptar. Observemos, por ejemplo, aquí la tabla de frecuencia de la talla, que viene siendo la altura, y encontramos un cuadrito, ¿verdad?, en la parte superior, aparte, ¿verdad?, con los datos solicitados. En este caso encontramos desviación estándar y la varianza de los datos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de aquí? Que aquí el programa lo hace. No lo estamos haciendo nosotros de manera manual, ¿verdad? Todo ese procedimiento. Algunas personas que han llevado clases, por ejemplo, para aquellos que han llevado clases de estadística, saben que se puede hacer estos procedimientos de manera manual siguiendo un determinado procedimiento. Aquí automáticamente ya el programa nos lanza, ¿verdad? Siempre yéndonos a los atajos, vamos a la frecuencia y podemos perfectamente restablecer, ¿verdad? Para colocar nosotros variables igualmente desde cero. Por ejemplo, si yo quiero
la variable leer y escribir y la variable, por ejemplo, de zona, ya no nos vamos a ubicar, por ejemplo, ahora en estadístico. Vamos a posicionarnos en esta opción que dice gráfico. El SPSS nos tiene una ventana especial para gráficos, ¿verdad? Que no es esta que estamos viendo en pantalla. Esta solo es como un atajo a unos gráficos rápidos, ¿verdad? Pero la mera ventana de los gráficos, más adelantito la vamos a ver, que ya es más completa, ¿verdad? Donde nosotros podemos configurar ya otras, ya más opciones. Aquí nos pide, por ejemplo, si yo quiero algún gráfico de una determinada variable, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero gráficos de esas variables que yo elegí, ¿verdad? Que si miramos aquí es leer y escribir y zona. Si yo quiero gráficos de barras o quiero gráficos circulares o histogramas, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que cada gráfico tiene sus características, ¿verdad? Ya los histogramas nos permite ver una distribución de datos, ¿verdad? De manera más acertada. Los circulares también algunas ocasiones le llaman gráficos de pasteles. Nos permiten ver también las proporciones de ciertas características. Y gráficos de barra, ¿verdad? Que también son bastante comunes a la hora de nosotros mostrar o observar datos, ¿verdad? Una característica de los datos, acordemos o mencionemos que es representar un conjunto de datos a una población, a un determinado persona, ¿verdad? De manera más fácil, ¿verdad? Para que sea más fácil su interpretación, así como lo publica, por ejemplo, el INE. El Instituto Nacional de Estadística casi todo lo publica mediante gráficos, ¿verdad? Generalmente va a ser mejor que mostrarnos a nosotros una gran base de datos de miles, de cientos de miles de datos. Entonces en gráficos se puede reflejar el resumen de todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, el desempleo, la pobreza, temas de desigualdad, etcétera, pueden ser vistos, ¿verdad? Mediante un gráfico. Entonces aquí, en este caso, podemos elegir, por ejemplo, gráfico de barras. Seleccionamos gráficos de barras y qué queremos, ¿verdad? Si queremos las frecuencias o queremos el porcentaje. Eso va a ser decisión ya de uno, ¿verdad? Podemos perfectamente colocarlo en porcentajes y vamos a darle continuar y ahora procedemos a darle aceptar. ¿Qué observamos aquí a primera vista? Observamos, ¿verdad? Nuestras tablas de frecuencia de las variables que elegimos de saber leer y escribir, que interpretamos, ya sabemos interpretar el día de ayer, ¿verdad? Que 23 personas saben leer y escribir y 27 personas no saben leer y escribir, de los 50 personas, en este caso hipotéticamente encuestadas, ¿verdad? Y aquí encontramos nosotros nuestros gráficos, ¿verdad? Aquí tenemos el gráfico, por ejemplo, de la variable si sabe leer y escribir, de las personas que sí y no, ¿verdad? Y encontramos nuestro gráfico perfectamente de nuestra zona de residencia, ¿verdad? Acordémonos que todo esto lo podemos adjuntar a un archivo de Word para un informe o temas de investigación. Todos estos gráficos claramente nosotros los podemos modificar, ¿verdad? Aquí por defecto aparecen así, ¿verdad? Por parte del sistema. Azules, nos sale reflejado el porcentaje en las barras. Entonces todo eso lo podemos nosotros configurar hasta el título, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionando un doble clic encima del gráfico, ¿verdad? Un doble clic. Y observemos, ¿verdad? En sus pantallas que me abre a mí otra ventana, ¿verdad? Pero esta ventana es una ventana especial para yo poder configurar mi gráfico, ¿verdad? Entonces en este caso, si yo quiero que las barras mostrar etiquetas de datos, entonces vamos a seleccionar ahí y observemos aquí, ¿verdad? Aquí observamos que las personas que saben leer y escribir equivalen a un 46% y las personas que no saben leer y escribir equivalen a un
54%, ¿verdad? Podemos modificar también el color de cada barra, seleccionando sobre la barra que queremos cambiar. Aquí dice color de relleno y si digamos hipotéticamente yo quiero este color, lo cambio, ¿verdad? Para hacerlo más presentable. Igual este lo cambio. Y son distintos aspectos, ¿verdad? Del tema de configuración. ¿Y qué podemos configurarles a estos tipos de gráficos? Todo esto que tenemos aquí, ¿verdad? Observemos que aquí nosotros podemos guardar el gráfico, podemos seleccionar los ejes, ¿verdad? Para modificarlos. ¿Qué queremos nosotros que se nos muestre del gráfico, ¿verdad? Barra de estado, barra de herramientas de elementos, de formato, botones, etcétera. Y aquí vemos en la ventana, por ejemplo, opciones, ¿verdad? Si queremos agregar el título, si queremos agregar una nota al pie, una anotación, cuadro del texto, si queremos hacerlo más vistoso el gráfico, ¿verdad? Aquí nosotros perfectamente tenemos esas opciones. Y aquí otros temas de configuración en general, ¿verdad? Acordémonos que estos iconos que aparecen acá también generalmente son como atajos a las mismas herramientas que nosotros encontramos en la parte de arriba. Y si nosotros queremos seguir configurando estos gráficos, por ejemplo aquí nosotros podemos también ocultar las líneas de cuadrícula que están en el fondo, ¿verdad? Si lo queremos sin esas líneas o si nosotros las preferimos con líneas, pues perfectamente solo se van a poner. Y si nosotros volvemos, por ejemplo, en este caso, a hacer un doble clic sobre el gráfico, hay una opción aquí que nos abre otra ventana, una tercera ventana. Aquí hay una opción que dice profundidad y ángulo. Aquí nosotros son temas también de formato, ¿verdad? Aquí hay una opción que dice 3D. Para mostrar el gráfico en 3D, le vamos a aplicar, lo cerramos y cerramos esta ventana, ¿verdad? Y observemos que modificamos todo el gráfico, ¿verdad? Aquí está modificable, comparémoslo con el siguiente que no lo hemos modificado, es muy diferente, ¿verdad? Pero como es temas de formato, ¿verdad? No cambia en sí lo que el dato en esencia quiere representar en cuanto a lo que quiere, a los datos, ¿verdad? Sino que es un tema de cómo nosotros podemos mostrar el tema de de los gráficos. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, duda, comentario que les gustaría hacer. Sí, buen día, Daniel. Sí, buenos días. ¿Qué El, tal? el sistema nos podría calcular la muestra. El sistema podría calcular la muestra. Poder calcular la muestra. Se refiere a cuánto representa cada uno de las No, no, barras en no, no. frecuencia. Sí. No, no, no. Por ejemplo, yo tengo un universo Sí, sí, de 1000 personas, va, encuestadas. De 1000 personas. Entonces, lo que quiero es sí, que me calcule la muestra de 1000. ¿Ah? sí, pero usted dice aquí en el gráfico. Sí, yo entiendo, por ejemplo, que nosotros en un trabajo, por ejemplo, podemos tener ejemplo, queremos hacer un estudio dentro de la universidad, tenemos la población que es toda la universidad, pero la muestra perfectamente podría ser estudiantes de la facultad de la facultad de ingeniería, esa sería nuestra muestra, ¿verdad? Entonces, habría que ver la forma de poder calcularla, pero creo que sí se puede calcular. Ha de haber alguna herramienta ahí. Voy a consultar un poco más a fondo para ver ya el tema del cálculo de la muestra, para ver cómo podemos realizarla. Sí, es que yo lo que he hecho es que utilizo una fórmula estadística, ¿va? Y Sí, ahí, sí. si son 70.000 estudiantes en la universidad, pues ahí me sale la muestra. Pero no, yo buscaba aquí directamente en el programa, ¿verdad? Solo meterle los 70.000 y me diga cuántos son, ¿va? Sí, sí. Eh, ha de haber la opción, solo que me dejaría buscar la verdad para darle una respuesta
ya más acertada para ver el cálculo de cómo se hace ya precisamente con ese tema de del cálculo de la muestra para que podamos verlo, tal vez lo vemos en la siguiente clase, ¿verdad? Para ver cómo podemos Ok, hacer el bien. cálculo de cálculo. Ok, Pero esa muy es la bien. idea, ¿verdad? Que nosotros podamos utilizar esas herramientas, aplicarlas aquí, ¿verdad? Como usted dice, se pueden hacer de manera manual, pero aquí que las haga el programa. Entonces, en temas de gráficos, por ejemplo, esta es una opción rápida, ¿verdad? Que nos da un atajo de la frecuencia. Acordémonos, ¿verdad? Aquí las tenemos y esto mismo procedimiento lo podemos hacer nosotros para cada una de las variables. Y como dijimos ayer, ¿verdad? Todo esto pues lo podemos copiar nosotros y pegar a un Word, ¿verdad? Solo abriéramos nuestro documento, lo abrimos, ¿verdad? Y pues copiamos el gráfico que tenemos en la hoja de resultados de CPSS y lo venimos a pegar acá. Entonces aquí ya lo tendríamos, ¿verdad? Y aquí pues ya depende de nosotros para cómo lo estamos trabajando y el estudio, ¿verdad? Pero las opciones están ahí. No sé si tienen alguna otra duda, consulta, algún otro comentario. Esto es pues con el tema de las frecuencias y los gráficos y vimos algunas otras, ¿verdad? Medidas de dispersión y de tendencia central que ya hace automáticamente el programa, ¿verdad? Entonces ahí no hay mucho, no hay mucha para complicarse, ¿verdad? Uno haciendo cálculos o cosas relacionadas. Si yo quiero irme, por ejemplo, utilizando estos datos a conjunto de datos, aquí, ¿verdad? Me manda de un solo, ¿verdad? La vista de los datos y la vista de variables, que esta es la que pues ya estaba trabajada anteriormente, ¿verdad? No es la que hemos venido a trabajar nosotros. Otra forma también en que nosotros, por ejemplo, trabajamos y al ingresar datos es utilizando, por ejemplo, una herramienta, ¿verdad? Que es casi del área de las ciencias sociales, específicamente la psicología. Es con el tema de la escala de Likert, por ejemplo, ¿verdad? La escala de Likert es una herramienta casi de la psicología, ¿verdad? Que nos permite ver la satisfacción, por ejemplo, la probabilidad que hay, ¿verdad? Con respecto a una pregunta, a un producto, y que nosotros las podamos ingresar también, ¿verdad? Aquí al programa. Yo creo que, por ejemplo, a más de algunos le han aplicado alguna encuesta o algo donde dice alguna determinada pregunta, ¿verdad? Sobre un producto y las posibles respuestas puedan ser, ¿verdad? Poco probable, muy probable, nada probable, o si está con respecto a la satisfacción también, ¿verdad? Si está satisfecho, muy satisfecho, nada satisfecho. Entonces a eso nosotros denominamos preguntas diseñadas en escala de Likert, ¿verdad? Entonces esas también nosotros podríamos aplicarlas acá perfectamente, ¿verdad? Si nosotros las ingresamos. Por ejemplo, si nosotros aquí ingresamos, ¿verdad? Un tema para medir el desacuerdo o el acuerdo, ¿verdad? Con determinada pregunta puede ser, por ejemplo, el tema de la prueba de aptitud aquí dentro de la universidad. Si yo quiero consultar a una población, ¿verdad? O a una muestra, ¿verdad? Puedo hacer la población, la universidad y la muestra en una determinada facultad. Eh, Esto aquí pues lo vamos a dejar aquí, cero. Entonces la etiqueta podría ser, ¿verdad? Acordémonos que aquí lo que estamos definiéndolas en escala de Likert, no como lo estamos haciendo anteriormente. Entonces, por ejemplo, si usted diseñando un poco la etiqueta, ¿verdad? Si está de acuerdo con la eliminación de la hipotéticamente, ¿verdad? Para conocer, ¿verdad? La opinión de los encuestados. Entonces aquí es donde nosotros iríamos a definir, por ejemplo, ya las temas de la escala de Likert, donde la primera podría ser, por ejemplo, totalmente de acuerdo. La segunda perfectamente podría ser de acuerdo. Igualmente la tercera lo podríamos colocar en desacuerdo.
totalmente en desacuerdo, ¿verdad? Entonces aquí ya la definí yo en escala de Likert. Aquí solo lo acepto. Vamos a dejarlo en 8. Siempre igual, aquí está en derecha. Vamos a dejarlo en nominal, ¿verdad? Esta en temas de acuerdo y desacuerdo, ¿verdad? Podemos crear otra variable también que sea con el término de frecuencia, ¿verdad? ¿Qué pregunta podemos relacionar nosotros dentro de una encuesta que la podamos medir en respuestas de frecuencia? Vamos a ver, si me da un ejemplo. ¿Cada cuánto va al supermercado? ¿Una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes? Lo vamos a definir, perfecto, vamos a plantearla así, ¿verdad? La variable vamos a poner supermercado numérico, ¿verdad? Tipo 10, decimales 0, y esto ya lo conocemos. Y aquí, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia asiste a comprar a los supermercados, ¿verdad? Acordémonos que lo podemos cambiar en la forma de redacción. Y aquí ya lo vamos a medir en escala de Likert, ¿verdad? Vamos a hacer. El 1 va a ser, por ejemplo, muy frecuentemente. Perfecto, ¿verdad? El 2 lo podemos decir como frecuentemente. El 3 perfectamente lo podemos colocar como ocasionalmente. Y el cuarto lo vamos a dejar como raramente. Y si queremos un quinto lo podemos colocar como nunca, ¿verdad? Tal vez hay personas que nunca compran en súperes, sino que pueden comprar ya en otros lados, ¿verdad? Lo aceptamos. Vamos a ver, añadir, y si lo aceptamos. Entonces aquí igual, ¿verdad? Nominal. O estas que acabamos de crear en escala de Likert, la vamos a colocar en ordinal, ¿verdad? Ya tenemos en desacuerdo, en frecuencias, y ahora podemos, vamos a elaborar solo 4, ¿verdad? Solo para que tengamos un ejemplo de poder nosotros redactarlas en escala de Likert, en SPSS. Podemos ahora redactar una que mida el tema de la importancia, ¿verdad? De cualquier tema o de un producto. ¿Qué pregunta o qué variable podemos agregar para medir el tema de la importancia, para colocarlo en escala de Likert? La obtención de un título académico. Ah, bueno, vamos vamos a colocarlo como variable, ¿verdad? Redactarlo importante, considera la obtención de un título académico. Entonces aquí ya lo vamos a hacer medir el grado de la importancia, ¿verdad? De cada una de las personas que nos va a responder. En este caso, las personas pueden colocar que es muy importante. Otras personas pueden colocar, por ejemplo, que es solamente importante. Otras personas pueden colocar que es de poca importancia. Vamos a ver, aquí me equivoqué. Aquí la de poca importancia. Y el cuarto, ¿verdad? Lo podríamos dejar como sin. Y ya lo aceptamos. Ya tenemos 3, ¿verdad? Diseñadas en escala de Likert. Vamos a hacer una última. Que midamos el tema de la probabilidad. Vamos a ver si alguien me ayuda con otra variable para medir el tema de la probabilidad. Para medir el último ya.
para ver qué tan probable sea, poco probable, no probable, pero con qué lo podemos relacionar. Con la edad bueno, pienso yo, con la edad y casarse. Que a los 30 años esté casado y tenga hijos, por ejemplo. Vamos a ver, perfecto, vamos a ver si la adecuamos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar como variable, ¿cómo lo podríamos dejar? Tener hijos 30, o estar casado a los 30 años, por ejemplo. Vamos a ver, bueno, perfecto, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué tan probable es que termine el curso? Ah, pues también, perfectamente. Podrían. Vamos a poner nunca. Vamos a poner con esa, ¿verdad? Vamos a colocarla como SPSS, la variable, ¿verdad? Numérico, anchura 10, esto ya lo conocemos, ¿verdad? Sabemos qué significa. Entonces, ¿qué tan probable es que termine el curso de ese? Entonces aquí, ¿verdad? Colocaríamos la primera, ¿verdad? Colocaríamos las etiquetas que sería, por ejemplo, ¿cuáles creen que serían aquí en temas de probabilidad? Muy probable. Vamos a colocar muy probable. Una segunda vamos a colocar Poco probable, solamente nada probable. poco probable. Una tercera, Nada probable. nada. Pero nos faltaría muy probable, probable, poco probable y nada probable. Tenemos muy poco, nada. Sí. Vamos a colocar una que La solamente 2 sería, la diga 1 muy probable, probable, ¿verdad? la 2 probable, Sí. la 3 poco probable y la 4 nada probable, por el orden. Sí. Entonces la segunda sería, ¿cuál me dijo? Muy Probable. Ya tenemos muy probable. Luego, sí. probable. Luego, poco probable y nada probable. Sí, va para dejarlas en orden, ¿verdad? Sí. Para que lleven un orden más o menos. Entonces aquí poco probable perfectamente, ¿verdad? Porque ahí donde ven esto también lleva su orden, ¿verdad? Y la cuarta, que sería nada, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, vamos a dejarlo así, como nada. Nada probable. Nada probable. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Diseñamos. Vamos a añadirla. Ahí. Muy poco, nada. Bueno, vamos a aceptarla, ¿verdad? Eso lo podemos agregar, podemos eliminar, no hay. Entonces ya definimos en acuerdos, frecuencias, importancias y probabilidades, ¿verdad? Entonces aquí, lógicamente, las personas responderían, por ejemplo, ¿verdad? Si usted como persona es la primera que me contestó con el tema de la prueba de actitud, ¿qué tan de acuerdo está, ¿verdad? Habíamos redactado con la eliminación de la prueba de actitud. Puede perfectamente decir que está totalmente de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, ¿verdad? De las cualquiera que nosotros le elegimos. Entonces ahí ya sería cuestión solo de llenar cada una, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, con las cuestiones de la variable del supermercado, ocasionalmente, raramente, si la persona va, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia? Muy frecuente. Aquí, ¿verdad? Igual, aquí, ¿verdad? En los títulos académicos, la importancia de la obtención de los títulos importantes, otras personas de poca importancia, otros, por ejemplo, sin importancia. Ustedes, por ejemplo, el tema de la probabilidad, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que terminen el curso? Muy probable, poco probable y nada probable, ¿verdad? Así se llenarían todas, ¿verdad? Hasta los 50, que en este caso es el límite tope de esta, ¿verdad? Que está. No quiere decir que hasta ahí puede llegar perfectamente, ¿verdad? Entonces nosotros así los podemos definir
Y los definiremos también en una encuesta, ¿verdad? Para medir el grado de satisfacción de cualquier cosa en escala de Likert. Y de ahí, ¿qué podemos hacer? También crear tablas de frecuencia, crear, ¿verdad? El tema de gráficos. Yo creo que aquí hay una, no sé si tengo aquí un ejercicio. Vamos a ver si me espera un momento. Que es de escala de Likert, yo creo que está más, tiene más. Pues solo tiene, estas están definidas, como ustedes observan, definidas en escala de Likert, si ustedes observan, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de hacer. Solo que a diferencia aquí, pues hay 15 personas que respondieron a cada una, ¿verdad? Entonces se haría siempre lo mismo, ¿verdad? Ya conocemos. Frecuencia las podemos elegir las 4, las seleccionamos y las aceptamos, ¿verdad? Y ahí vamos a tener cada una de las tablas de frecuencia, pero ahora con la diferencia que están en escala de Likert, ¿verdad? Y observamos, por ejemplo, el tema de la prueba de aptitud académica. De las 15 personas que estamos tomando en cuenta en este estudio, 3 están de acuerdo, ¿verdad? Que se elimine la prueba, 9 personas están en indeciso y 3 personas están en desacuerdo, ¿verdad? Así, acceso, por ejemplo, hay una variable de control de acceso a los visitantes, asiste con frecuencia al gimnasio, temas de frecuencia, ¿verdad? Entonces, ya identificamos otro tipo de datos, ¿verdad? Otro tipo de procesamiento de información y así igualmente los gráficos de cada una, ¿verdad? Otra herramienta, por ejemplo, que también podemos nosotros utilizar dentro del SPSS, ya, ¿verdad? Apartándonos un poco de la integración de la escala de Likert, vamos a pasarnos a la base de datos que ya teníamos. Es el tema, por ejemplo, una herramienta que se denomina como alfa de Cronbach. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado o la ha utilizado o tiene alguna noción general de qué se refiere esa herramienta. He escuchado, pero creo que es como una tabla que se hace también de resultados, algo parecido. Algo parecido, ¿verdad? El alfa de Chrome es una herramienta que está integrada dentro del SPSS para que nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros creamos un instrumento, o sea, un instrumento, por ejemplo, una encuesta, el alfa de Chrome nos mide, ¿verdad? La fiabilidad de ese instrumento, de un conjunto de preguntas, por ejemplo, de tips en un conjunto de datos. Entonces, entre más se acerque el valor a 1, es más fiable, ¿verdad? Porque relaciona todas las variables y entre más se aleje de 1, no es tan fiable el instrumento que nosotros estamos comprobando. Por ejemplo, vamos a ver aquí, este ejercicio que les abrí hace poco, ¿verdad? Que son 4, que es parecido al que hicimos, ¿verdad? Siempre definido en escala de Likert, como ustedes observan. Prueba, aptitud, gimnasio, nota final, ¿verdad? Lo importante es que aquí está en escala de Likert. Si yo vengo y utilizo la ventana de analizar, vamos a observar aquí que hay una opción que dice análisis de fiabilidad. Si nosotros damos clic aquí, nos va a seleccionar un cuadro, ¿verdad? Siempre que vamos a utilizar una herramienta nos va a desplegar un cuadro como esto, ¿verdad? Pues nosotros le dedicamos al SPSS con qué herramientas queremos trabajar. En este caso, si yo quiero trabajar con las 4 variables de la escala de Likert, pues las selecciono y las selecciono y las mando para elementos, ¿verdad? Como diciendo, trabajame estas variables. Y si ustedes observan en la parte de abajo, hay una opción que dice alfa, ¿verdad? En este caso vamos a marcar la que está por defecto, que es el alfa de Cronbach. Entonces aquí vamos a medir la fiabilidad de este instrumento, ¿verdad? De esta con escala de Likert. Vamos a darle a aceptar. Y observemos, por ejemplo, aquí me da dos resúmenes, ¿verdad? Nos da esta pequeña tabla y nos da esta otra tabla, ¿verdad?
Aquí la tabla que nos dice, pues, que se tomaron 15 en el estudio, las 15, por ejemplo, personas, las 15 resultados. Y el alfa de Cronbach, vamos a ver el que nos arrojó. Como ustedes observan, ¿cuál es el alfa de Cronbach aquí que me da? ¿Y cómo interpretarían ustedes según la parte teórica? Como ustedes observan, por ejemplo, me dio punto 324. Entonces es un poco alejado a 1, ¿verdad? Entonces me diría que por ejemplo, ese instrumento que yo creé ahí no es tan fiable, ¿verdad? Porque según este análisis solo me da punto 324. Vamos a ver, vamos a cerrar esta ventana y ahora vamos a aplicarlo con otro ejercicio, ¿verdad? Para ver cómo me lanza en cuanto al instrumento. Lick, una pregunta. Entonces, pero si me sale que las preguntas no son confiables, ¿en qué consisten? ¿Que mis preguntas están mal redactadas? ¿O cómo sería para que me llegara a ser confiable? Lo que mide el alfa de Cronbach es como la relación entre las distintas variables, ¿verdad? La relación y cómo uno las redacta y el orden también, el tema de cómo las hemos estado, todo este trabajo que hemos hecho previamente desde el inicio, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Entre qué tan fiable es. Por ejemplo, allá solo vimos que teníamos cuatro variables. Entonces, a decir, de 4 variables no es muy fiable, ¿verdad? Y él mide también el tema de los resultados, las respuestas. Si nosotros observamos, por ejemplo, este ejercicio que les acabo de abrir ahorita, observemos que tiene 10, ¿verdad? Este es otro nuevo, ¿verdad? Este no lo han visto hasta ahorita. 10 variables, ¿verdad? Ya sabemos nosotros cómo introducirlas y todas también en escala de Likert. Ahora yo quiero aplicarle el alfa de Cronbach a este instrumento. Vamos a irnos a analizar. Pero para no irnos de uno en uno, ya sabemos, ¿verdad? Nos vamos desde el atajo. Análisis de fiabilidad. Las podemos seleccionar todas. Mi instrumento lo selecciono. Ahora vamos a aceptar. Observemos que me subió un poco más en relación. Vamos a acercar. 4.471. Este es un poco más confiable, ¿verdad? Se podría decir basándonos en la teoría. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejercicio en Excel. Vamos a ver, solo espérenme un momento. Aquí tengo un ejercicio en Excel yo, ¿verdad? Diferente. Aquí, ¿qué es lo que nosotros observamos en esta tabla que vemos aquí nosotros, ¿verdad? Observamos, por ejemplo, que estas que ustedes observan como en color un poco rosado, morado, son preguntas. Del 1 al 20 son preguntas. Y estas que ustedes colocan aquí o ven en verde, del 1 al 15 son personas, ¿verdad? A las que se aplicó este instrumento, esas 20 preguntas. Y todas estas que observan aquí son respuestas, ¿verdad? Que son respuestas enumeradas, como ustedes observan aquí en la métrica del 1, muy importante, 2 importante y así sucesivamente hasta sin importancia, ¿verdad? Puede ser, hipotéticamente, pensemos que pueden ser preguntas relacionadas a un producto, ¿verdad? ¿Qué tan importante cree que es este producto? Pues un 3. ¿Qué tan importante cree que es tal cosa? El 4 y así sucesivamente. Entonces yo quiero medir ahora este instrumento que yo tengo aquí en Excel. Entonces yo para medirlo, antes que nada, me iría al SPSS, abro un archivo nuevo desde la ventana de archivo, unos nuevos datos, ¿verdad? Para que me den blanco. Me voy a la vista de los datos, donde uno coloca las respuestas. ¿Y qué es lo que hace? Tengo las respuestas a ese instrumento. Las copio y las vengo a pegar yo aquí al área de las respuestas en el SPSS.
observemos, ¿verdad? Cada uno de los pasos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aplicar el alfa de Cronbach a este instrumento, ¿verdad? La fiabilidad. Análisis de fiabilidad. Selecciono todas estas que acabo de colocar. Ya está por defecto alfa y vamos a aceptar. Entonces aquí, ¿qué es lo que observamos? Observamos que aquí ya tiene una mayor confiabilidad este instrumento, ¿verdad? Ya se está acercando más a 1. Ya nos da un resultado de 0.725. Este n elementos, pues no es más que el número de elementos tomados en cuenta, ¿verdad? Dentro del estudio. Pero entonces, aquí ya vamos viendo en la parte teórica, ¿qué nos diría, verdad? Vamos a, por ejemplo, vamos a minimizar el 0.725. Quiero abrir aquí una métrica. Por ejemplo, nosotros observemos esta métrica que acabo de abrir. Es para medir nosotros la interpretación del coeficiente de confiabilidad, ¿verdad? Si nos lanza de 0,01 a 0,20 es muy baja. De 0,21 a 0,40 es baja. Si usted observa, la más alta es de 0,81 a 1, es muy alta, ¿verdad? Es una confiabilidad bastante alta. Entonces, si observamos en cuál estoy, entonces aquí yo me integraría dentro de la opción alta, ¿verdad? Que es de 0,61 a 0,80. Entonces diría yo que este instrumento que acabo de aplicar, la herramienta, es bastante alta la fiabilidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos permite hacer, ¿verdad? La herramienta, ver, ¿verdad? Nosotros recapitular un poco de información por aparte para ver cómo él relaciona las variables para determinar esto, ¿verdad? Estos resultados. Vamos a reducir este lo vamos a cerrar. Y eso quería mostrarle, ¿verdad? En cuanto nosotros queramos el tema de ver la confiabilidad de los temas de un instrumento, ¿verdad? Vimos 3 diferentes, los otros caerían en muy baja. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta. Es que yo entonces para que la escala de Cronbach salga confiable tengo que tener mayor número de preguntas, por decirlo así, con sus... Sí, y respuestas también sería una opción. O sea que si tengo una de 15, no me va a salir tan confiable que si tengo una de 25, por decirlo así. Sí, posiblemente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una baja, ahorita vimos unas que salieron bien bajas, ¿verdad? O sea, poco fiables. Si nosotros estamos modificando esa misma base de datos y le vamos aplicando la misma herramienta, vamos a encontrar cómo va a ir aumentando el alfa de Cronbach, ¿verdad? En la medida vamos arreglándole unos detallitos ahí, entonces va a ir aumentando poco a poco. O en caso contrario, si vamos mal, más bien va a ir disminuyendo, ¿verdad? Ahorita vimos 3 casos de cómo iba aumentando y 3 ejemplos diferentes, ¿verdad? Entonces, sí. No, sí, pero También, perdón, dentro del ejemplo vi que entre más preguntas y más opciones de respuestas, el alfa es más confiable. Sí, no, se observó, no, ¿verdad? es que hay otro aspecto que mide la consistencia interna del instrumento, o sea, la relación que hay entre cada una de las preguntas. Por ejemplo, el primero que nos presentó él, uno preguntaba del supermercado, otro preguntaba de la prueba, entonces no había consistencia interna del instrumento. Entonces yo creo que se basa más que todo en eso y probablemente en el número de preguntas, de respuestas. En la unificación de un tema específico, por ejemplo. Exactamente. Es la fiabilidad interna. Relación. Sí. Exactamente. También él mide otros factores ahí. Entonces, en cuanto al instrumento queremos nosotros, entonces, vamos a probarlo ahí, ¿verdad? Entonces, porfa, colóquenme su nombre, ¿verdad? En el chat. A veces veo que se les olvida algunos y salen y solo se conectan, pero no marcan asistencia. Nos quedaremos el día de hoy por acá, ¿verdad?
Si no hay más consultas, dudas, la grabación igual se las voy a llegar al grupo siempre por eso de la tardecita, ¿verdad? Para que puedan verla a cualquier punto que quieran tener de apoyo. Y por el día de hoy acá nos quedamos y mañana seguiríamos, ¿verdad? Viendo otras herramientas referentes al SPSS diferentes, ¿verdad? Y aplicadas siempre ejercicios prácticos, cómo modifica y cómo procesa los datos e información. Entonces, un gusto y les deseo feliz tarde y feliz día. Saludos. Gracias. Gracias, Muchas buen gracias, día. Daniel. Gracias.